En la historia de la informática estamos acostumbrados a escuchar los mismos nombres de siempre, Apple, Microsoft o IBM. Pero hubo una época, un breve y glorioso instante en la década de los 80 y 90 en el que una sola empresa los domó a todos. Una compañía que no solo aplastó a sus competidores en ventas, sino que definió por completo lo que significa tener una computadora en casa. Porque ellos fueron quienes construyeron la computadora más vendida de todos los tiempos. Crearon chips de audio y video personalizados que parecían sacados del futuro. Tuvieron en sus manos el primer sistema operativo verdaderamente multitarea años antes de que Windows o Mac soñaran con ello. Y sin embargo, lo perdieron absolutamente todo. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes y dolorosas del mundo del hardware. Vamos a desarmar pieza por pieza el legado de Commodore. Entenderemos cómo una ingeniería brillante y adelantada a su tiempo fue asfixiada por la avaricia corporativa, traiciones desde dentro y decisiones directivas tan nefastas que terminaron enterrando un imperio bajo montañas de hardware obsoleto en almacenes de Filipinas. Así que prepárate, porque este es el auge y la caída del gigante olvidado. Te invito a que vayas por tu desayuno, ponte el pantalón porque vamos a comenzar con esta poderosa historia. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Todo comienza en el año 1954. Les presento a Jack Tramiel. Este sujeto no era un joven mimado de Silicon Valley que bebía lates de matcha. Era un sobreviviente del Holocausto. Para él, los negocios no eran una forma de hacer amigos, eran una completa guerra. Así que fundó Commodore Portable Typewriter y en el mismísimo Bronx para reparar máquinas de escribir. La cosa iba bien hasta que los japoneses comenzaron a inundar el mercado con máquinas más baratas. Pero Jack, en lugar de llorar en redes sociales, mandó al diablo las letras y decidió hacer calculadoras mecánicas. Y vaya que lo logró, hasta que los japoneses volvieron a reventarle el mercado, obligándolo a saltar a las calculadoras electrónicas. Y aquí, amigos míos, es donde entra la primer gran puñalada corporativa del lore y el inicio de una guerra de trincheras. Pues Commodore le compraba los chips para sus calculadoras a la mismísima Texas Instruments, pero claro, Texas Instruments de repente pensó que si ellos hacían el chip, podían ponerle una carcasa de plástico y vender la calculadora entera a $9, más barata de lo que le cobraban a Jack por las piezas. Y bueno, fue exactamente lo que hicieron. Literalmente estrangularon a Commodore, iniciando una guerra de precios asquerosa. Tramiel se quedó con una cara de idiota monumental y además al borde de la quiebra absoluta, por lo que les juraría venganza. Su lema pasó a ser que los negocios son la guerra, pero Jack decidió que Commodore debía poseer toda la cadena de producción. Así que en 1976, rascando los centavos del sofá y pidiendo préstamos, compró a MOS Technology, porque Tramiel no compró a MOS por sus fábricas sucias ni por el silicio, porque hay que reconocer que sus fábricas ya estaban en las últimas. Tramiel compró a MOS exclusivamente por los ingenieros. Sabía que la materia gris que estaba en esas oficinas valía su peso en uranio enriquecido, y el premio mayor de esa compra se llamaba Chuck Peddell, el padre del microprocesador que iba a cambiar al mundo. Pero al comprar MOS, Tramiel se llevó a Peddell y su creación estrella, el gran procesador MOS 6502, pero para aquellos amantes de los nanómetros, solamente escuchen esto. Era una arquitectura de 8 bits fabricado en un proceso litográfico en MOS de 8 micrómetros, 8000 malditos nanómetros. Consumía apenas unos milivatios y funcionaba a la poderosa frecuencia de 1 MHz. Con esta bestia en 1977 lanzaron el Commodore PET. Competía directamente contra el Apple II y el TRS-80. Esta era una auténtica todo en uno con monitor, placa base y unidad de cassette integrado. El problema era su diseño original, un horrendo teclado tipo chiclet heredado de las calculadoras
calculadoras. Escribir un código ahí era el equivalente ergonómico a acariciar un rallador de queso. Pero aún con este fastidio, a las escuelas les encantó, porque al ser un bloque de metal pesado, los niños no podían robarlo fácilmente. Pero Jack no podía relajarse, porque al otro lado del océano, en Reino Unido, había aparecido un némesis, el mismísimo Sir Clive Sinclair, y su empresa Sinclair Research. Este sujeto era el rey de lo barato. Sinclair lanzó el ZX80 y el ZX81, que era básicamente pisapapeles británicos con un teclado de membrana que te quebraba los dedos y además te destrozaba los tendones, pero costaban menos de 100 libras esterlinas y eran ridículamente accesibles. Y es así como en 1980 el VIC 20 fue la primer computadora en vender 1 millón de unidades, porque costaba menos de $300 y no se vendía en tiendas para fanáticos de la informática, sino en supermercados junto a los cereales y a los productos de limpieza. A nivel de hardware, utilizaba un chip de interfaz de video creado originalmente para terminales de salud. Tenía unos lamentables 5 KB de RAM y el usuario solo podía usar un poco más de 3 porque el sistema se comía el resto. Tenía puertos de expansión, conectabas un control y te ponías a jugar con cartuchos. Hay que reconocer que era mediocre, pero era tu propia mediocridad. Y lo más importante es que el VIC 20 fue el arma con el que Tramiel se vengó de Texas Instruments. TI había sacado el TI-99 4A para competir, así que Tramiel activó el modo psicópata y comenzó a bajar el precio del VIC 20 de forma autodestructiva, de $300 a 200, y para luego bajarlo a 100. Commodore, al fabricar sus propios chips con MOS, podía absorber el golpe, y Texas Instruments pues realmente no podía. Perdieron cientos de millones de dólares tratando de igualar a Tramiel, y terminaron huyendo del mercado de las computadoras domésticas con la cola entre las patas. Así que sí, Jack ganó su propia guerra. Y entonces, en 1982, llega Jesucristo en forma de plástico marrón, la Commodore 64, la computadora más vendida de la historia. Llegó a acaparar el 40% del mercado mundial, destrozando Atari y barriendo el piso con el mismísimo Sinclair ZX Spectrum. Vamos a ponernos un poco técnicos en este momento, porque la historia detrás del hardware de esta máquina era magia pura. En sus entrañas latía un procesador MOS 6510 funcionando a 1.023 MHz, con su versión NTSC y a 0.985 MHz en la versión PAL. Era una CPU de 8 bits que venía acompañada de 64 KB de memoria RAM enteros para el usuario. Pero el verdadero secreto de Commodore no era la CPU, eran los genios que diseñaron los chips de apoyo. Primero tenías el VIC 2 para los gráficos, diseñado por Al Carpenter y Charles Winterberg. Este era un milagro de silicio que daba soporte para sprites por hardware y un desplazamiento lateral tan suave que hacía llorar a las consolas de Atari. Mientras otras máquinas usaban una CPU para dibujar la pantalla, el VIC 2 lo hacía todo él solito. Y por otra parte teníamos el audio, manejado por el legendario SID 6581, el cual fue diseñado por Bob James. Pero Bob estaba asqueado de que las computadoras sonaran a pitidos electrónicos, así que le metió un sintetizador analógico real de 3 canales incrustado en un chip. Esta cosa es la madre de toda la música chiptune, y todo esto se completaba con un arsenal de conexiones, 2 puertos BD9 para controles heredados de Atari que se rompían solamente de mirarlos, un puerto de usuario, salida de audio y video convencional, y además RF para el televisor. Y si esto fuera poco, tenían el puerto serie IEC, que era tan asquerosamente lento que cargar un juego desde el reproductor de cassette datacassette podía tardar lo mismo que un embarazo. Pero aún con estos problemas, el impacto de esta bestia marrón fue tan brutal que provocó ondas sísmicas en toda la industria, y es donde sucede un dato histórico fundamental: el colapso del mercado de videojuegos de 1983. Mientras Atari y otras compañías inundaban el mercado de consolas basura y el infame juego ET, Jack Tramiel seguía bajando el precio de la Commodore 64 hasta el piso. La gente se dio cuenta de algo evidente: ¿por qué pagar $150 por una consola de porquería que solo sirve para jugar cosas que se ven mal? Si por un poco más me compro una Commodore 64 que sirve para jugar títulos mejores, programar y por supuesto hacer mis tareas. Pues Commodore literalmente fue uno de los jinetes del apocalipsis que masacró la industria de las consolas de primera generación, y además hundió el mercado americano de los videojuegos. Pero cuidado con el detalle oscuro de su hardware, porque la Commodore 64 tenía un asesino silencioso, su mismísima fuente de alimentación, porque para ahorrar costos metieron los transformadores en una caja, los rellenaron de resina epoxi para disipar el calor y los sellaron. El problema es que no disipaba absolutamente nada, se sobrecalentaba, el regulador de 5 voltios de corriente continua moría, y de repente la fuente le inyectaba 9 voltios de corriente alterna directos al delicado circuito del chip de la RAM y de las placas lógicas. Y como te estarás imaginando,
fallo freían el equipo entero en microsegundos, y fue conocido también como el ladrillo de la muerte, un fallo de ingeniería bastante glorioso. Pero a pesar de nadar en billetes, las oficinas de Commodore eran un circo romano, y aquí es donde entran los verdaderos villanos de la historia, Irving Gold y más tarde Mehdi Ali. Gold era un inversor principal, un tiburón corporativo que usaba el dinero de Commodore para comprarse jets privados mientras escatimaba en investigación y desarrollo. En enero de 1984, tras una discusión monumental a puerta cerrada, Gold echó a Tramiel de su propia empresa, y como primer gran idea fue crear la Commodore Plus 4, y después la Commodore 16. Fueron computadoras de gama baja que no eran compatibles ni con los juegos ni con el software de la Commodore 64. La única razón de existir de la Plus 4 era un software oficial integrado en la memoria ROM que era peor que escribir en la pared con tus propias heces. Usaban una CPU MOS 7501, pero sin el chip de sonido SID ni los gráficos del Big 2, por lo que la experiencia multimedia daba asco. Fueron proyectos fallidos, humillantes y la primera prueba de que sin Tramiel, Commodore estaba piloteada por monos borrachos. Pero dentro de todo este caos, hubo una anomalía brillante que salió al mercado en 1985, la Commodore 128. Era la sucesora directa de la Commodore 64, y técnicamente era un Frankenstein hermoso. Tenía no uno, sino dos microprocesadores. Por un lado el MOS 8502 a 2 MHz, y por otro lado, escondido en sus entrañas, tenía un Zilog Z80. Pero ¿para qué dos CPUs? Para poder ejecutar el sistema operativo CP/M, un estándar absoluto en el mundo de los negocios de la época. Además, tenía 128 KB de memoria RAM y un nuevo chip de video, el VDC8563, capaz de mostrar 80 columnas de texto por hardware. Era una máquina completísima con 3 modos de funcionamiento distintos. Pero aquí viene la ironía más grande de la historia. El 90% de la gente que se compraba este prodigio de la ingeniería lo encendía manteniendo presionada la tecla Commodore para forzar el modo de compatibilidad con la Commodore 64, solamente para jugar sus títulos piratas de siempre. Fue un excelente equipo, pero jamás logró reemplazar a su hermana menor porque la Commodore 64 ya dominaba el mundo y era ridículamente barata. Y mientras tanto, Jack Tramiel, con un enojo cósmico, se fue y compró la división de computadoras de Atari solamente por fastidiar, y además le declaró la guerra total. Al mismo tiempo, en California, un genio llamado Jay Miner y su empresa Amiga Corporation estaban diseñando el equipo del futuro. Y esta parte es puro, porque Amiga se había quedado sin fondos e irónicamente Atari les había prestado $500,000 con una cláusula trampa. Si no pagaban a tiempo, Atari se quedaba con esa tecnología. Entonces Tramiel, ya sentado en el trono de Atari, se frotaba las manos esperando la fecha límite para robarles el proyecto por un par de centavos. Y entonces, a 48 horas de que expirara el plazo, los directivos de Commodore aparecieron con un cheque de más de $4 millones, pagaron la deuda de Amiga, financiaron el desarrollo y le robaron la computadora a Tramiel literalmente en su cara. Tramiel echaba chispas y los demandó, dando inicio a la guerra más tóxica de la informática de los 80, Amiga contra el Atari ST. Posteriormente, Amiga 1000 salió al mercado en 1985 y sus especificaciones venían del futuro. El corazón del sistema era un procesador Motorola 68K a 7.16 MHz, con una arquitectura CISC interna de 32 bits y externa de 16 bits, fabricado en un proceso HMOS de 3.5 micrómetros, pero lo que lo hacía brillar verdaderamente era su hardware a medida. El llamado conjunto de chips OCS tenía un chip llamado Angus que gestionaba el acceso directo a la memoria y movía los gráficos a toda velocidad, otro llamado Denise encargado de la resolución y los colores, y el legendario Paula, que gestionaba 4 canales de audio PCM de 8 bits a 28 kHz, permitiendo reproducir voces y sonidos digitalizados reales que parecían magia oscura. Además, corría el Amiga OS, un sistema operativo con interfaz gráfica a color y multitarea preventiva real. Podías formatear un disco y pintar un cuadro al mismo tiempo en 1985, pero Tramiel contraatacó rápido con el Atari ST, el mismo que el mercado apodó burlonamente como el Hackintosh, porque usaba el mismo procesador 68K y una interfaz parecida a la de Apple. El equipo de Atari era más barato y tenía puertos MIDI integrados, lo que lo hizo el rey indiscutible entre los músicos, pero el Amiga con sus chips personalizados era una bestia gráfica muy superior, y para rematar la jugada, Commodore sacó el Amiga 500
1200 en 1987, una versión más accesible con el teclado y la CPU en el mismo chasis, y esta se convirtió instantáneamente en el dios de los videojuegos en Europa. Pero Commodore no solo quería jugar títulos arcade, sacaron a la Amiga 2000 una máquina importantísima. Era grande, era fea, pero tenía algo vital: ranuras de expansión Zorro 2. Gracias a esto, el Amiga 2000 se convirtió en el estándar de la industria de video profesional y los estudios de televisión, y todo fue por un periférico llamado Videotoaster de la empresa Newtek. Esta placa convertía el equipo de $2,000 en una bestia de edición y renderizado de video que humillaba a las estaciones de trabajo de Silicon Graphics, las cuales además costaban $100,000. Series de televisión enteras como Babylon 5 o SeaQuest hacían todas sus animaciones y efectos especiales renderizando en granjas de Commodore Amiga 2000 con el software Lightwave 3D. Commodore tenía el mercado profesional a sus pies, pero ¿qué hicieron con esa inmensa ventaja? Pues arruinarlo por completo, porque en 1990 lanzaron la Amiga 3000. Sobre el papel era un monstruo con arquitectura Zorro 3 de 32 bits reales, una CPU Motorola 68030 y un disco duro SCSI integrado, pero logró resultar un fracaso lamentable. El motivo fue que Mehdi Ali, el director general, y la pésima administración de la empresa no supieron cómo venderlo. Lo pusieron carísimo, no explicaron para qué servía, e incluso llegaron a cancelar la versión Amiga 3000 UX, que venía con el sistema Unix, y este pudo haber dominado el mercado corporativo. Y sucedió simplemente porque se les olvidó hacerle publicidad. Tenían oro puro, y lo gestionaron como si se tratara de chatarra. Pero antes de llegar al apocalipsis definitivo, hay que hablar del último rayo de luz, el último gran bastión tecnológico de la compañía, el Amiga 1200, lanzado a finales de 1992. Esta máquina merece todo el cariño del mundo, porque probablemente fue el último Amiga verdaderamente importante. Retomaron el querido diseño de todo integrado en el teclado. Venía equipado con el flamante conjunto de chips AGA, Advanced Graphics Architecture, que le permitía escupir 256 colores simultáneos en pantalla desde una asombrosa paleta de 16.8 millones. En sus entrañas corrió un procesador Motorola 68S020 a 14.18 MHz respaldado por 2 MB de memoria chip RAM. Era una belleza absoluta, la máquina que cualquier adolescente deseaba en la faz de la tierra por tener en su escritorio. Pero llegó demasiado tarde a la fiesta, porque la PC, que durante años había sido el hermano aburrido y sin sonido, logró alcanzar y despedazar al todopoderoso Amiga. Pues la respuesta se resume en dos conceptos: modularidad abierta y pura fuerza bruta. Mientras Commodore se empeñaba en mantener sus geniales chips de manera propietaria, lanzando actualizaciones a paso de tortuga por falta de presupuesto, la PC clon de IBM era un estándar completamente abierto. Había cientos de empresas compitiendo a muerte para crear piezas individuales más rápidas y más baratas. Compañías como Intel y AMD estaban desatando procesadores como el 386 o el 486, que directamente barrían el piso con los Motorola 68K en potencia de cálculo cruda. Además, aparecieron las tarjetas gráficas VGA y Super VGA estándar, y de repente las tarjetas de sonido como la mítica Sound Blaster acortaron de golpe toda la brecha multimedia que tenía la Amiga. El ecosistema de Amiga era como un auto deportivo elegante, perfectamente diseñado y optimizado, pero la PC se había convertido en un socio tractor al que le habían atado el motor de un cohete espacial. No importaba que la arquitectura interna de la PC fuera un caos espantoso lleno de cuellos de botella, la inmensa fuerza bruta de sus componentes intercambiables terminó llevándose a Commodore por delante. Y entonces en 1993 ese cohete explotó y provocó el fin del mundo. Llegó Doom a la PC y masacró a la Amiga de la noche a la mañana. La razón técnica de esta derrota se reproduce en la gestión de memoria de video. Los bellos chips personalizados de Amiga usaban gráficos planar, ordenados por planos de bits. Esto era el paraíso para hacer juegos de 2 dimensiones con un desplazamiento lateral impecable, pero para calcular matemáticamente texturas de píxeles en 3D real necesitabas gráficos chunky, donde la información de cada píxel estaba empaquetada junta. El elegante diseño de Amiga se ahogaba intentando convertir matemáticas 3D a su anticuado formato planar, mientras que la PC, con sus tarjetas VGA chunky estándar y sus procesadores a 50 y 60 MHz, movían los pasillos tridimensionales llenos de demonios a 30 fotogramas por segundo y sin sudar. Así que, desesperados por la pérdida del mercado, Commodore gastó lo poco que le quedaba en basura pura tecnológica, y en 1991 ya habían lanzado el infame Commodore CDTV, que era literalmente las entrañas de una Amiga 500 embutidas en una caja de reproducción de VHS para la sala, con un control remoto además insufrible, y fracasó brutalmente frente al Philips CDI. Sin aprender la lección, en 1993 lanzaron la consola Amiga CD32. Era un sistema de 32 bits basado en la arquitectura de la Amiga 1200, con un CPU Motorola 68S0
siglo XX, corriendo a unos frenéticos 14.18 MHz y respaldada por 2 MB de memoria chip RAM y un lector de CD-ROM de doble velocidad. Pero para intentar solucionar el problema en los juegos 3D y contrarrestar al Doom, le metieron un chip llamado Akiko, que parchaba por hardware la conversión de chunky a planar, pero era un esfuerzo bastante inútil, porque la consola casi no tenía juegos nuevos, solo adaptaciones mediocres de la Amiga con música en formato CD. Y para rematar este chiste macabro, una pequeña empresa llamada Cat Track los demandó por infringir una absurda patente del diseño del cursor del ratón. Como Commodore ya no tenía dinero ni para pagar los sueldos, un juez federal de Estados Unidos bloqueó la venta de la CD32 en el mercado americano. Miles de consolas que eran la última esperanza de la compañía se quedaron pudriéndose embargadas en almacenes de Filipinas porque no tenían fondos para pagarle el envío al fabricante asiático. En abril de 1994, Commodore se declaró oficialmente en bancarrota por culpa de la avaricia de Gold. Y bueno, también por la incompetencia galáctica de Mehdi Ali. Pero si parecía que aquí terminaba el dolor, es porque no conocen el asqueroso mercado de la nostalgia. Después de 1994, la marca Commodore fue profanada sin piedad en una larga y humillante procesión de proyectos fallidos. Primero fue comprada por la compañía alemana Escom, quienes prometieron a los fanáticos volver a fabricar computadoras Amiga, pero tras ensamblar un par de ellas, terminaron quebrando al año siguiente por su propia ineptitud. Luego, el gigante de las computadoras compatibles de la época, Gateway 2000, compró las patentes de Amiga y anunció con bombos y platillos que iban a revolucionar el mundo creando un nuevo sistema operativo, pero al final no hicieron absolutamente nada. Dejaron morir la tecnología en un cajón y volvieron a vender la marca. Después de eso llegó Amiga Inc., una compañía fantasma que se pasó 15 años seguidos prometiendo la inminente resurrección de la Amiga en cada convención de informática, estafando a los usuarios con humo y la tecnología Vaporwave que jamás llegó a ver la luz del día. Pero la mayor falta de respeto a la historia llegó con Commodore USA en el año 2010. A unos ejecutivos se les ocurrió la brillante idea de agarrar placas base de PC genéricas que corrían Windows, embutirlas dentro de carcasas de plástico chinas que imitaban la forma de la Commodore 64 original y cobrarlas a precios ridículamente altos. Fue un caso bastante repugnante, y le siguió la iniciativa de Commodore Gaming, que se dedicó a vender computadoras armadas para videojugadores a precios inflados simplemente porque le pintaban la famosa C de la compañía en el lateral de chasis de metal, fracasando en tiempo récord. Pero la cereza final sobre el pastel del fracaso absoluto fueron los Commodore Smartphones en el año 2015. Tuvieron el descaro de sacar al mercado el Commodore PET Smartphone, que no era otra cosa que un teléfono Android chino genérico, con un hardware de gama media mediocre, cuya característica especial era traer un emulador de Amiga preinstalado, que además cualquier persona podía bajarse completamente gratis de la tienda de aplicaciones. Y como ya te estarás imaginando, también quebraron y se fueron al olvido. Hoy en día la legendaria marca Commodore ha quedado reducida a ser simplemente una etiqueta en los teclados chinos y de ratones de calidad dudosa. Y esto solamente para quitarle el dinero a hombres de 50 años que añoran su infancia. Jack Tramiel murió rico tras su retiro, y la empresa que inventó la computadora doméstica para las masas y comercializó la multitarea fue devorada viva por ejecutivos de traje que no sabían ni encender la maldita máquina que estaban vendiendo. Así que es muy fácil mirar hacia atrás y juzgar a Commodore únicamente por sus estruendosos desastres. Es fácil reírnos de proyectos absurdos como el CDTV, de las fuentes de alimentación diseñadas para freír la placa base, o de directivos como Mehdi Ali que tomaron sistemáticamente las peores decisiones posibles en el peor momento inimaginable. Y sí, la mala gestión administrativa fue sin duda lo último que necesitaba la compañía para morir. Pero solo quedarnos con ese trágico final sería profundamente injusto, porque Commodore fue muchísimo más que sus errores. Fue el hogar de los ingenieros visionarios como Chuck Peddle y Jay Miner, mentes extraordinarias que se fueron a diseñar hardware personalizado desde cero, cuando el resto de la industria se conformaba con ensamblar piezas genéricas y aburridas. Nos dejaron joyas de la ingeniería como el chip SID, que prácticamente sentó las bases de la música electrónica moderna y el diseño sonoro en videojuegos. Nos regalaron la revolucionaria arquitectura de la Amiga, demostrando que el mundo entero, que la verdadera multitarea y la producción multimedia profesional no tenían por qué costar el equivalente a una casa. Ellos pavimentaron el camino, obligaron a gigantes intocables como IBM y Apple a moverse más rápido y a innovar, y sobre todo a bajar sus precios de forma drástica. Sin la presión salvaje de Commodore, la informática de consumo tal y como la conocemos al día de hoy habría tardado años, bueno, quizá décadas en llegar a nuestros hogares de forma accesible. Fracasaron como empresa, de eso no hay ninguna duda. Fueron devorados por la industria implacable y traicionados por su propia miopía comercial. Pero el silicio que forjaron, las arquitecturas que imaginaron y las ideas que plantaron siguen vivas en cada computadora que encendemos hoy. Fueron durante un tiempo fugaz pero brillantes, los reyes absolutos del mundo de la tecnología, y ese legado, por muchos errores humanos que cometieran, es simplemente
posiblemente imborrable. Y quiero aprovechar este espacio para mencionarles y presentarles a los miembros del canal. Gracias a NBCD95, a Pablo Yesid. También muchas gracias a Andy Cirosu, Alonso XIV y a Dam Dominion. Y por supuesto no puedo olvidar a Dietbalar 1 y a Juan Manuel Rojas Hernández 2904. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.